Desde pequeños nos han hecho creer que la disciplina es un talento reservado para unos cuantos, como si fuera un privilegio genético y no una elección consciente. Algunos piensan que se nace con esa fuerza de voluntad inquebrantable y que si ellos no la sienten de manera natural, jamás podrán desarrollarla. Se sientan a esperar el momento perfecto, como si un día el universo fuera a alinearse para darles permiso de empezar. Pero ese día nunca aparece. Y mientras esperan la señal mágica, la vida sigue corriendo, el reloj no se detiene, y los sueños se desgastan como un papel expuesto a la lluvia. Pregúntate, ¿cuántos proyectos dejaste morir porque estabas esperando el día correcto? ¿Cuántas veces la comodidad disfrazada de prudencia te convenció de posponer lo que sabías que debías hacer hoy? La trampa no es la falta de capacidad. La trampa es esa voz interna que te susurra que aún no estás listo, que necesitas más tiempo, más recursos, más motivación. Pero esa voz miente. Cada hora que regalas a la postergación es un ladrillo más en el muro que te separa de la vida que mereces. Es como estar sentado en un tren detenido, escuchando cómo otros avanzan mientras tú miras por la ventana. Y lo más doloroso es que, si no decides moverte, terminarás heredando las mismas frustraciones que juraste no repetir. La espera, disfrazada de comodidad, es el boleto más caro hacia una vida que no quieres vivir. ¿De verdad piensas quedarte ahí mientras tus sueños se pudren en el cajón? Hay quienes se engañan pensando que solo podrán actuar cuando la inspiración toque la puerta. Viven atrapados en un vaivén peligroso, hoy se sienten con energía y avanzan un paso, pero mañana la apatía los detiene y el sueño vuelve a la gaveta del algún día. Y así se les va la vida, saltando entre chispazos de entusiasmo y temporadas de espera. ¿Sabes cuál es el verdadero veneno? No es la falta de recursos, no es la falta de tiempo, es la esclavitud a las emociones momentáneas. El hombre que solo se mueve cuando siente ganas, está condenado a quedarse en el mismo lugar. Cada excusa es una cadena, cada posposición es un muro invisible que lo aleja de lo que podría ser suyo. Pero existe un camino distinto, uno que no se sostiene en caprichos pasajeros, sino en una decisión firme. La disciplina es esa carretera silenciosa que une tu deseo con tu acción. Es el puente entre el mundo que imaginas y la realidad que puedes construir. Sin ella tus planes se quedan como castillos de arena que la marea se lleva. Y dime algo, ¿de qué sirve soñar con un futuro grande si cada día te conformas con ceder ante la pereza? Un hombre que no logra confiar en sí mismo carga una prisión invisible. Cada vez que incumple una promesa personal, aunque sea mínima, su mente registra un mensaje brutal: no puedo contar conmigo. Y cuando esa idea se repite, termina viviendo en una espiral interminable de intentos que nunca se concretan. No es la falta de talento lo que lo detiene, sino la falta de respeto hacia su propia palabra. La disciplina, en cambio, es el escudo que lo protege de sí mismo, de sus caprichos más dañinos, de esa voz que lo invita a rendirse por placer inmediato. No significa que un hombre disciplinado no enfrente tentaciones, claro que las siente, pero ha forjado un músculo invisible, la capacidad de elegir lo que lo fortalece mañana, en lugar de lo que solo lo entretiene hoy. Esa elección repetida una y otra vez, aunque parezca pequeña, es lo que levanta muros de carácter que ningún viento puede derribar. Y no, este autocontrol no aparece como un regalo divino. Se construye paso a paso como el herrero que golpea el metal hasta darle forma. Cada no a la distracción es un ladrillo colocado en su fortaleza interior. Cada sí a lo que lo acerca a su visión es un martillazo que afila su determinación. Es en esas batallas cotidianas, silenciosas y privadas, donde un hombre define en quién se está convirtiendo. Piénsalo bien. Cuando eliges no abrir esa aplicación que roba tu tiempo, cuando rechazas gastar en lo innecesario, cuando entrenas aunque estés cansado, lo que estás construyendo no es solo un hábito, estás esculpiendo tu carácter. Y ese carácter se convierte en la brújula que lo guiará en los momentos más oscuros, cuando el camino parezca imposible o la tentación se disfraza de alivio momentáneo. Al final, esas decisiones diminutas que nadie ve se convierten en cimientos para sostener desafíos enormes. Porque el hombre que se entrena en lo pequeño se prepara para lo grande. Y el que aprende a elegir lo correcto cuando nadie lo observa, será capaz de resistir cualquier tormenta cuando todos lo miren. Un verdadero hombre no se define por lo que desea en silencio, sino por lo que domina cuando las tentaciones lo llaman fuerte. La disciplina no es un lujo opcional, es el escudo que lo resguarda de los impulsos que podrían destruir todo lo que está construyendo. No significa que no sienta tentaciones, significa que ha entrenado su mente y su voluntad para tomar la decisión que más conviene a su futuro, aunque el presente le grite otra cosa. Ese autocontrol no aparece de la nada, no cae del cielo como un regalo reservado para unos pocos, se forja en lo cotidiano, en los instantes pequeños donde usted dice no a lo que lo desvía, y sí a lo que lo impulsa hacia adelante. Cada vez que rechaza el placer inmediato y elige el beneficio a largo plazo, está reafirmando que su vida no está dirigida por caprichos, sino por convicciones. Y no es eso lo que separa a los que avanzan de los que se quedan atrapados en sus viejos hábitos. Piense en cada decisión como un ladrillo. Cada renuncia a la gratificación instantánea coloca un bloque firme en la estructura de su carácter.
Cada elección consciente fortalece el cimiento sobre el que más tarde podrá sostener desafíos más grandes. Un hombre disciplinado sabe que no se trata de ganar una sola batalla, sino de entrenarse para la guerra diaria contra la comodidad. Y ese entrenamiento le da una fuerza interior que nadie puede arrebatarle. Lo fascinante es que esas pequeñas elecciones, que parecen insignificantes, terminan moldeando su identidad. Usted no solo se convierte en alguien que logra metas, sino en alguien que puede confiar en su propia fuerza. Porque la verdadera libertad no está en hacer lo que uno quiere en cada momento, sino en saber elegir lo que más importa incluso cuando duela. Y es allí donde se levanta el hombre capaz de enfrentar cualquier tempestad, el que aprendió a decir no al instante para poder decir sí a su destino. Un hombre que no domina sus impulsos vive atrapado en una jaula invisible. La disciplina no es solo un hábito bonito de tener, es el muro que lo resguarda de caer en los placeres que terminan costando demasiado caros. No significa que un hombre disciplinado no sienta deseos o tentaciones, claro que lo siente. Lo que ocurre es que ha aprendido a entrenar su voluntad para mirar más allá del instante y elegir lo que lo fortalece en lugar de lo que lo debilita. Ese autocontrol no nace por arte de magia, se construye como se forja el acero, bajo presión, con fuego y repeticiones constantes. Cada vez que usted le dice no a lo que lo desvía, y sí a lo que lo acerca, aunque la primera opción se sienta más atractiva en el momento, está levantando un nuevo peldaño en la escalera de su carácter. No es comodidad lo que necesita, sino constancia, porque los cimientos de un destino sólido se colocan en esas pequeñas batallas ganadas en silencio. Lo curioso es que esas decisiones pequeñas parecen insignificantes hasta que un día se da cuenta de que ya no es el mismo. Cada renuncia a lo fácil lo ha convertido en alguien más fuerte, más confiable, más firme. Y es esa confianza personal, esa certeza de que puede confiar en su propia palabra, lo que lo prepara para enfrentar pruebas mucho más grandes que aún no han llegado. Pregúntese esto: ¿qué vale más, el placer de unos minutos o la tranquilidad de una vida construida con respeto hacia usted mismo? Cada elección, por mínima que parezca, es un voto a favor de la persona que quiere llegar a ser. Cada no al impulso inmediato es un sí a la grandeza que lo espera. Porque el hombre que aprende a gobernarse a sí mismo, termina gobernando las circunstancias que antes lo dominaban. Al principio la disciplina no se siente como un regalo, sino como una carga que pesa sobre los hombros. Es como llevar una mochila llena de piedras mientras todos los demás parecen caminar ligeros. Pero lo curioso es que, con el tiempo, ese peso deja de ser una condena y se transforma en alas. Lo que al inicio parecía una cadena se convierte en la llave de algo mucho más grande: la libertad. Libertad para no depender del capricho de la pereza. Libertad de esa voz interna que susurra: hazlo mañana. Libertad de la necesidad de motivación externa, porque ya no vive esperando un discurso, un aplauso o un empujón. Usted aprende a moverse porque ha decidido hacerlo, no porque se sienta inspirado. Y ese simple acto de levantarse y cumplir, aunque no haya emoción de por medio, lo coloca en un nivel que muchos jamás alcanzan. Mientras la mayoría se consume pensando, dudando, calculando si deberían dar un paso o quedarse inmóviles, usted ya está en marcha. Piense en la diferencia. Unos todavía están negociando con su mente y usted ya está construyendo el siguiente ladrillo de su futuro. Eso es lo que separa al que sueña del que materializa, al que imagina de noche y al que conquista de día. Porque en esta vida no gana el que corre más rápido un instante, sino el que se mantiene en movimiento paso a paso sin detenerse. Y al final, no es esa la verdadera victoria. No ser prisionero de sus estados de ánimo, sino dueño de su propio rumbo. Porque cada avance constante, por pequeño que parezca, es un recordatorio silencioso de que usted no está esperando que la vida se acomode. Está tomando el volante. Y mientras otros siguen atrapados en la duda, usted ya está dejando huellas firmes en el camino. La vida se presenta en múltiples escenarios: tu salud, tus finanzas, tus relaciones, tu trabajo, tus sueños más profundos. En todos esos terrenos hay una ley silenciosa que nunca falla. La disciplina es la línea divisoria entre los que anhelan y los que conquistan. No es el deseo lo que define tu destino, es tu capacidad de mantenerte firme cuando otros se rinden. Piensa en esto como un campo de batalla. Muchos tienen armas, pero pocos tienen la resistencia para pelear hasta el final. Y, dime, ¿de qué sirve soñar con victorias si no estás dispuesto a dar los pasos diarios que te llevan a ellas? No basta con tener un plan perfecto, ni con rodearse de recursos brillantes o acumular motivaciones pasajeras. ¿Cuántas veces ha tenido una idea clara, un proyecto diseñado en detalle, y aún así lo dejó dormir en un cajón porque no se sintió listo? El secreto no es el mapa más colorido, sino la decisión de caminar aunque el camino esté lleno de piedras. Porque incluso con una estrategia incompleta, un hombre disciplinado avanza más lejos que aquel que espera la alineación de todas las estrellas para mover un pie. La perfección es un espejismo que se aleja mientras tú te quedas parado. Al final, la disciplina no es esperar que el viento sople a favor, es aprender a remar aunque el agua esté en calma o en tormenta. Es encender tu propia antorcha cuando la oscuridad no se disipa sola. Y esa constancia repetida una y otra vez,
no solo abre caminos, los crea. Los que actúan consistentemente, sin depender del clima ni del humor, siempre terminan alcanzando la cima, porque en esta vida no importa cuántos comiencen la carrera, sino quienes tienen el coraje de llegar a la meta. Pregúntese, ¿seguirá esperando el momento perfecto o empezará a construirlo con sus propias manos? No se construye un carácter sólido de la noche a la mañana. La disciplina no llega envuelta en un regalo, ni aparece por arte de magia en un instante de euforia. Se edifica paso a paso como un edificio que se levanta ladrillo a ladrillo. Y aunque al inicio pueda parecer un esfuerzo enorme, todo comienza en un solo punto, el instante en el que usted decide que no va a seguir siendo esclavo de su debilidad. La jornada puede extenderse durante años, pero el disparo de salida se escucha en un solo segundo. Y si ese segundo fuera ahora mismo, lo que marcará la diferencia no es esperar a que un día despierte con ganas, sino atreverse a actuar incluso cuando esas ganas no aparezcan. Porque la emoción fluctúa como el clima, hoy puede ser un sol brillante, mañana un cielo nublado. Si deja que su estado de ánimo dicte sus pasos, caminará en círculos eternamente. En cambio, cuando establece que su palabra es ley y que su decisión vale más que cualquier capricho pasajero, comienza a escribir una historia distinta. No es el ánimo lo que sostiene a un hombre, sino la convicción de hacer lo que se prometió. Y en ese momento deja de ser víctima de su debilidad para convertirse en arquitecto de su propio destino. La magia ocurre cuando entiende que cada acción, por mínima que parezca, es como sembrar una semilla invisible. Tal vez hoy no vea frutos. Tal vez incluso dude si el esfuerzo valió la pena. Pero bajo la tierra algo ya está germinando. Cada sí a su propósito y cada no a la distracción es como echar agua a ese pequeño brote. Y cuando un día vea que lo que sembró comienza a florecer, comprenderá que no fue suerte ni casualidad. Fue su voluntad, fue esa fuerza interna que eligió levantarse aún con cansancio, que lo llevó a cosechar lo que otros solo imaginan. Por eso la pregunta es simple pero decisiva. ¿Seguirá esperando a que la inspiración lo visite o se atreverá a levantarse y demostrar que su palabra es más fuerte que cualquier excusa? Porque el verdadero poder de la disciplina no es que lo haga sentir cómodo ahora, es que le entrega una vida que valdrá la pena cuando mire hacia atrás. No confunda nunca la disciplina con terquedad. Ser disciplinado no significa caminar ciego hacia una pared ni insistir en un método que ya no da frutos. La disciplina real no es un grillete, es una brújula. Le recuerda hacia dónde va, pero no le obliga a seguir un camino que claramente está cerrado. En Pathetic, ¿de qué sirve aferrarse a una estrategia muerta si lo que usted quiere está vivo y en movimiento? La terquedad lo hunde, la disciplina lo eleva. Porque el que es firme en el propósito también es lo bastante sabio para modificar el rumbo sin renunciar al destino. Y esa es la diferencia entre el que se quiebra bajo la presión y el que aprende a doblarse como el bambú, solo para volver a levantarse más fuerte. La verdadera grandeza no está en resistir a todo, sino en saber cuándo adaptarse. Piense en un río que avanza. No pelea con las rocas, las rodea, no se obstina en pasar por donde no se puede, busca otra salida y aún así llega al mar. Así opera la disciplina madura, se mantiene inquebrantable en la dirección, pero creativa en la forma. Hoy puede que su plan A ya no tenga sentido, mañana tal vez el plan B tampoco funcione, pero el hombre disciplinado no se detiene. Ajusta, reinventa, cambia el paso si es necesario, porque entiende que no es la rigidez lo que lo hará ganar, sino la capacidad de ser firme en lo esencial y flexible en lo accesorio. Y ahí está el secreto que pocos aceptan. Muchos creen que ser disciplinado es convertirse en una máquina sin sentimientos, un robot que nunca se aparta ni un centímetro. Pero dígame, ¿de qué sirve tener la espalda recta si el camino que eligió lo lleva directo a un abismo? El que no sabe adaptarse se parte en dos con la primera tormenta. En cambio, el que abraza la flexibilidad disciplinada prospera en cualquier terreno, porque no necesita que la vida sea estable para avanzar. Puede caminar sobre piedras, barro o asfalto, y aún así seguir adelante. Y quizá la pregunta que deba hacerse ahora mismo sea esta. ¿Prefiere vivir prisionero de un plan que ya no funciona, o convertirse en ese guerrero que, sin perder su rumbo, aprende a bailar incluso bajo la lluvia? Comience por reconocer una verdad incómoda: si decide vivir con disciplina, habrá quienes no lo comprendan. Algunos lo tacharán de rígido, otros de exagerado, e incluso habrá quien lo acuse de ser alguien frío o distante. Pero casi siempre esas voces vienen de quienes nunca han probado el sabor de cumplir con lo que prometieron, de quienes jamás conocieron la satisfacción de ver un sueño materializarse gracias a la constancia. Para ellos su esfuerzo es un castigo. Para usted, en cambio, puede convertirse en el único camino hacia una vida que valga la pena. No es esclavitud, es dignidad. No es un grillete, es una llave. Y esa llave abre la puerta a algo que no tiene precio: la paz de caminar sin cargas de arrepentimiento. Romper con la postergación no es un detalle menor. Es cortar de raíz la mentira más repetida. Algún día lo haré. Todos hablan de metas, todos sueñan con proyectos, todos suspiran con ideas brillantes, pero la mayoría se queda atrapada en la red invisible de las excusas. Y aquí está lo duro: no es la falta de talento lo que los frena,
sino la falta de coraje para pagar el precio real del crecimiento. Ese precio no siempre se mide en billetes, muchas veces se mide en sudor, en horas de esfuerzo, en decirle no a los caprichos que solo traen gratificación instantánea. La gente suele querer la cosecha sin sembrar la semilla, anhelar el fruto sin ensuciarse las manos. ¿Cómo esperan recoger si nunca se atreven a sembrar en la tierra áspera? La mente astuta y cómoda siempre intentará engañarlo. Le susurrará que mañana es mejor, que todavía no está listo, que necesita más tiempo, más estudios, más señales. Pero sepa esto, el mañana perfecto es un espejismo, una ilusión que se deshace en cuanto intenta alcanzarla. Siempre habrá distracciones, siempre habrá problemas personales, siempre habrá razones para esperar. La disciplina no consiste en que desaparezcan las dificultades, sino en moverse con ellas, avanzar aunque llueva, aunque duela, aunque la tormenta no dé tregua. Eso es lo que separa al que camina del que se queda mirando. Porque la vida nunca premió a los que esperan, solo a los que, a pesar de la tormenta, siguen dando el siguiente paso. No se trata solo de imponerse reglas externas, sino de algo mucho más profundo. La disciplina es un compromiso íntimo, casi un juramento que haces contigo mismo. Es como pararte frente al espejo y mirarte a los ojos, con toda la crudeza de quien sabe que no puede huir de su reflejo, y decidir, haré lo que dije aunque el viento sople en contra, aunque el cansancio me quiera arrastrar. Esa convicción no se fabrica en un instante, se teje con paciencia, con miles de actos pequeños que parecen insignificantes, pero que terminan dibujando la arquitectura de tu carácter. Lo que ayer llamabas sacrificio, con el tiempo se convierte en un privilegio secreto, el privilegio de no ser esclavo de tus caprichos, sino dueño absoluto de tu destino. Porque, al final, ¿qué puede darte más respeto propio que cumplir contigo mismo incluso cuando nadie más está mirando en Pathetic? El mundo exterior gira rápido, corre detrás de promesas vacías y de recompensas inmediatas. Tú, en cambio, puedes decidir caminar con otro ritmo, el ritmo de tu visión, de tus valores, de lo que sabes que realmente importa. Habrá mañanas en las que abrir los ojos duela, en las que la cama parezca más atractiva que cualquier sueño. Habrá noches en las que la fatiga te susurre que descanses un poco más, que mañana habrá otra oportunidad. Pero ahí es donde se separan los que solo desean de los que verdaderamente avanzan. Cada vez que eliges tu plan en lugar de tu excusa, plantas una semilla invisible. Y esas semillas regadas con constancia, un día se convierten en un bosque que otros admirarán, aunque no sepan cuánto esfuerzo escondes en cada raíz. ¿Te imaginas el orgullo de caminar entre esos árboles sabiendo que cada uno nació de una decisión tuya? No es en los grandes aplausos donde se mide tu transformación, sino en los momentos en que nadie te observa. Cuando estás a solas y tu mente empieza a negociar, ahí es donde se juega tu verdadera batalla. Porque la mayoría confunde libertad con hacer lo que le provoca en el instante, y eso no es libertad, es esclavitud disfrazada. La auténtica libertad surge cuando puedes elegir lo que más te conviene y tienes la fuerza para hacerlo sin depender de tu estado de ánimo. En vez de dejar que tu vida sea escrita por la pereza o la duda, tomas la pluma de tu destino y trazas tu propia historia. Y cada vez que actúas con disciplina construyes una fortaleza interna que nadie puede arrebatarte. Esa es la victoria silenciosa que termina gritando más fuerte que cualquier reconocimiento exterior. Hoy es un día como cualquier otro, pero podría convertirse en el inicio de todo. No necesitas esperar a que el mundo se organice, no tienes que aguardar a que el miedo desaparezca ni a que las condiciones sean perfectas. Basta con que decidas dar el primer paso, aunque sea pequeño, aunque parezca insignificante. Porque cada acción sostenida, cada sí al deber y cada no a la distracción, es como un ladrillo que vas colocando en la construcción de tu futuro. Y llegará un instante en que mires atrás y descubras que esa pared que levantaste con paciencia no solo sostiene tus logros, sostiene también tu identidad, tu respeto propio y tu libertad interior. Ese será el día en que entiendas que tu vida dejó de ser un deseo y se convirtió en una decisión irrevocable.